Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y tengo un mensaje hoy preparado que es muy importante y he tenido mucho deseo predicar este mensaje ya por mucho tiempo, ya días, ¿verdad? Que he planeado enseñar bien esta enseñanza. Muchos me han enviado correos electrónicos pidiéndome predicar un poco más. A veces enseño la palabra de Dios, pero ellos me han dicho que quieren más predicación de la palabra de Dios. Sé que soy más como un maestro de la Biblia que un predicador de la Biblia, ¿verdad? Mi padre me enseñó y me dijo, después de verme muchos años predicando, me dijo, tú tienes el don de enseñar la palabra de Dios, más que predicar. Entonces hoy voy a predicar sobre qué es el pecado. Es un sermón que he tenido por mucho tiempo. Este es mi libro de sermones, ¿verdad? Y en este libro tengo muchos sermones míos que he predicado mientras que estoy visitando muchas iglesias, pues me gustan los dibujos, ¿verdad? Y, es algo que he predicado antes, pero cuando prediqué antes, prediqué bajo el título de definiciones de pecado. Algunas definiciones de pecado. Y doy 5 diferentes definiciones. ¿Sabes qué? 5 veces la Biblia nos dice qué es el pecado o qué significa el pecado. La Biblia nos enseña. Ok, entonces lo que voy a enseñar hoy, casi el mismo mensaje, ¿verdad? Pero voy a enseñar acerca de qué es el pecado. Porque pienso que es muy importante que entendamos qué es el pecado. Dios no quiere que pecamos como cristianos. Y entonces lo que debemos hacer es apartarnos de pecado. Amén. Y entonces, ¿cómo es que debemos hacerlo si no sabemos qué es el pecado? Amén. Y muchas veces predico yo acerca de la salvación. Y usualmente estamos nosotros en los libros de Pablo. Porque Pablo es nuestro apóstol. Y la doctrina de Pablo, Romanos a Filemón, es algo para nosotros hoy en día. Amén. Sin embargo, hoy lo que voy a enseñar va a cubrir toda la Biblia, de Adán hasta el fin. Yo no solo voy a los libros de Pablo, voy a ver en toda la Biblia lo que Dios llamó el pecado. Porque lo que era pecado en aquel tiempo de Adán es pecado hasta el fin. Lo que es pecado es pecado. Amén. Y nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento lo que es el pecado, para saber qué es el pecado. Y lo que Dios no quiere es que pecamos. Entonces debemos saber qué es el pecado para apartarnos de ello. Entonces voy a enseñarle bien mucho acerca de esto. Amén. Y vamos primeramente al libro de Jacobo. Jacobo, otros tienen Santiago, pero el primer versículo dice Jacobo. El libro de Jacobo, que viene directamente después de Hebreos. Y usualmente no predico de Jacobo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿a quién está escrito Jacobo? Pues tú puedes ver el primer versículo. No está escrito a cristianos. Según el primer versículo está escrito a judíos esparcidos. Entonces el libro de Jacobo, aunque que tiene muchas cosas bonitas, no es un libro que doctrinalmente debemos tomar para nosotros hoy en día bajo el tiempo de la gracia o la iglesia. Sin embargo, yo quiero enseñar algo y usar 2 o 3 versículos de este libro como el principio de nuestro texto. Porque menciona y habla de pecado aquel Jacobo. Empezamos en Jacobo 1:13 hasta 15. Y ahí leímos, cuando alguno es tentado, no diga, no soy tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oiga bien, Dios no puede pecar, dice. Dios no va a tentar a otros, ni puede ser tentado Dios. No puede pecar Dios. Por esto, amamos a Dios. Porque Dios no puede pecar. Dios es un Dios sin pecado
Y por esto odia el pecado. Es un Dios tan justo que Él odia las cosas que no son justas. ¿Me entiendes? Por esto ama a mi Dios, porque es un Dios que no mienta, que no mata en una manera injusta, ¿verdad? No es un Dios que puede fornicar ni adulterar. Mi Dios es justo y sin pecado. Pero ¿qué dice la Biblia de nosotros? Pues nosotros somos tentados. Y versículo 15. Y la concupiscencia después que ha concebido, pare al pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Nosotros sí pecamos. Gracias a Dios tenemos un Señor Jesucristo que nunca pecó. Jesucristo vivía 33 años sin pecar ni una vez. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Murió como nuestro sustituto. Como nuestro sacrificio de sangre. Por esto vale tanto el sacrificio de Cristo. Porque todos que han vivido, nunca vivieron, ninguno que fue nacido en este mundo, sin pecar una vez. Siempre pecaron. Cada uno de nosotros venimos de Adán, un pecador. Cuando pecó Adán, pues de allí sus descendientes, todos que nacieron de Adán, nacieron con una naturaleza pecaminosa. Y todos pecaron. Y están destruidos de la gloria de Dios. Destruidos se llaman. Bueno, pero solo uno vivía sin pecar. ¿Quién era? Jesús, Dios manifestada en la carne. Y Él sacrificó a sí mismo por nuestros pecados, el justo por los injustos, nosotros. Entonces, ¿quién mató a Jesucristo? Yo, tú, y tú, y tú. ¿Quién mató al Señor Jesucristo? Tú. Porque Él murió por tus pecados. Entonces tú eres el culpable. Tú mataste al Señor Jesucristo por sus pecados, tus pecados. Entonces, gracias a Dios que tenemos Jesucristo que nunca pecó. Pero aquí el pasaje nos enseña que nosotros estamos tentados por la naturaleza de pecado que tenemos. Estamos nacidos en el mundo de naturaleza de pecado y eventualmente pecamos. Cada uno ha pecado. Los niños, algunos me han enviado correo diciendo, ¿y qué tal de los niños? ¿Son pecadores? Bueno, son nacidos en naturaleza de pecado, por esto mueren. Pero hasta que llegan a la edad de que pecan la primera vez, no son pecadores. Y no sé, para cada niño es diferente, le digo, ¿verdad? Se llama the age of accountability en inglés. La edad de acontabilidad. ¿Es lo mismo en español? Espero que sí. Y esa es una edad en que el niño entiende el bien y el mal. Y el niño escoge el mal. Él quiere pecar y por esto, la primera vez que peca, desde ahí adelante es un pecador. Ok, muchas cosas de esto que podemos hablar. Pero hoy quiero hablar de qué es el pecado. El diccionario en inglés dice que la palabra pecado significa quebrantar la ley moral o religioso, o hacer cualquier acto o hecho malo y malvado. Entonces es hacer mal, pecar contra Dios y su ley. Yo quiero decir que para mí la palabra pecado significa rebelión total contra Dios. Amén. Esto es, Dios dijo, esto es correcto, esto es malo. Cuando uno no quiere hacer bien y hace mal, pues, ¿qué ha hecho? Rebelión contra Dios. Rebeló él contra Dios. Así es el pecado. Ahora, muchas cosas que debo decir, y lo que quiero hacer es darte 5 puntos hoy. Doy 5 diferentes puntos de qué es el pecado. 5 definiciones en realidad de qué es el pecado. Y vamos a ver cada uno y también te voy a dar una lista de pecados. Hay muchos en el mundo de hoy que no entienden qué es el pecado. Ni piensan que son pecadores. ¿Has visto tú uno así?
yo hablo con personas de Cristo y quiero ganarles a Cristo y yo pregunto, ¿y tú eres un pecador? Oh, no, yo nunca pequé, me dicen. Y yo digo, entonces ya pecaste, porque tú eres uno que mienta ahora mismo. La Biblia dice, todos son pecadores. Entonces me mentiste, ¿verdad? Diciendo que nunca pecó. Es una mentira. Entonces su primer pecado, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todos pecaron, amén. No me digas que nunca pecaste. Todos pecan, según la palabra de Dios. Pero he conocido gente que dice, no, yo nunca pequé en toda mi vida. Mentiroso. No me digas así, no es la verdad. La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la primera cosa que quiero decir, y fui más que una hora un poco en inglés, no sé cómo voy en español, menos cosas que debo decir en español, porque en inglés las palabras son diferentes, ¿verdad? Y, bueno, lo voy a explicar. En inglés la palabra pecado en inglés es sin. Sin. Sin es pecado. Y sin tiene esta letra en el medio. Y es una cosa que expliqué en inglés. I en inglés. Y en español. Pero esto se pronuncia en inglés sin. Pecado en inglés es sin. Y en el medio de esta palabra sin tenemos I. I es y en español. Pero I es el pronombre yo. Pecado, pecadio. Pequé yo. Pecado. Sin en inglés tiene yo adentro. I. Es decir, cuando uno haga sin, cuando uno haga pecado, el sin o el pecado es yo, pensando solo en yo, I, mí mismo, yo. Y yo expliqué en inglés que esto es el pecado, yo. La gente peca porque solo piensan de ellos mismos. Los pecadores son así, yo quiero esto y yo lo voy a hacer esto y yo, y todo es de ellos. Nunca piensan en otros, solo piensan en sí mismo. Gracias a Dios que Jesucristo no pensó en sí mismo, pero pensó en otros. Amén. A ver si entiendes. Tú tienes que hablar inglés para entender lo que digo, ¿verdad? Pero es interesante que en inglés las palabras son un poco diferentes y podemos explicar en otra forma. Pero en español es un poco diferente, ¿verdad? Pero en inglés, yo, I, me. El pecado es cuando nosotros queremos hacer algo y que es cuando pensamos que nosotros somos más importantes que otros. Por esto es que llega al pecado, que pecamos porque pensamos que merecemos algo. O es porque estamos pensando en nosotros y no en otros. Por esto pecamos. Primera cosa que quiero decir es el pecado de omisión. Mientras que estamos en Jacobo, vamos a Jacobo capítulo 4, versículo 17. Jacobo 4, 17. Esto se llama el pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? Dice en Jacobo 4, 17. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A él es pecado, está diciendo. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él es pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? Es el pecado de omisión. Sabemos lo que es bueno, pero no lo hagamos. Hemos pecado. Muchos piensan que pecar es hacer algo. Esto no. Según esto, a veces es pecado no hacer algo que debes hacer. Tú debes hacer bien, pero no quieren. Bueno, eso es pecado. ¿Cómo es un ejemplo? En inglés di el ejemplo de esto, de un hombre malo, pecaminoso, que vive en fornicación. Y él vive en fornicación con una mujer y se va. Años después, la mujer dice, mire, yo salí embarazada y tú tienes un hijo. Y aquí está tu hijo. Y el hombre dice, bueno, yo sé que está bien dar dinero cada mes a este hijo para crecer bien al hijo, pero no lo quiero. Este es el pecado de omisión. Sabe él que debe cuidar a su hijo. Sabe que es bueno hacerlo, pero no quiere hacer lo que es bueno. ¿Me entiendes? Muchos pecados son así. Hay mucha gente que sabe lo que es bueno, pero no quieren hacer bien. ¿Por qué? Porque solo no quieren.
mucho trabajo, para mí no importa. Bueno, yo sé si es bueno hacer, pero hoy hay que trabajar, yo quiero para mi siesta y yo voy a dormir porque soy aragán, ¿verdad? Aragán, perezoso. Entonces es correcto hacer así. Pero hay muchos que saben lo que es bueno, pero no quieren hacerlo. Por ejemplo, yo conozco a marineros, ¿verdad? En inglés se llama sailors. En inglés, digamos un dicho, ¿verdad? Que un marinero tiene una boca muy sucia. Y es cierto, los marineros usan malas palabras bastantes, ¿verdad? Bueno, viene a mi casa un marinero malvado que no es salvo y mira a mis dos hijas de 7 años y de 4 años y empieza a usar malas palabras a él. Y yo digo, mire, marinero, oiga bien, y estamos aquí con niños y niñas, y tú quieres usar malas palabras, palabras sucias. Esto no está bien. Y él dice, no importa, a mí no importa, yo hablo como yo quiero hablar. No importa si yo sé que son malas palabras y es bueno no usarlo. Yo voy a decir lo que quiero decir. Empieza él, continúe él hablando, usando malas palabras malvadas. Y mis hijas están así, ay, no lo digas, no, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es un ejemplo de uno que sabe lo que es bueno, pero no quiere hacer bien, solo quiere hacer mal. Y así leo otra, así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él es pecado, le es pecado. Entonces, primero, la definición, o primero, la significación de pecado. ¿Qué es pecado? El pecado de omisión. Saber lo que es bueno y no lo hace. No quiero hacerlo. Nosotros vivimos en un tiempo hoy, en una generación de gente mala, ¿verdad? Muchos quieren hacer mal y no piensan en el bien. Cuando piensan en el bien, a ellos no importan. Quieren hacer mal en vez de bien. ¿Por qué? Porque aman a la maldad más que a la verdad. Voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo di en inglés, olvidé dar en español. Pero cuando yo era joven, en la escuela secundaria, entre el grado 9 hasta 12, como hagamos en los Estados Unidos, yo tomé 4 años de clase de español. 4 años estudié español en mi high school, en mi escuela secundaria. Y como un joven de 14 hasta 18, 4 años estuve ahí y un joven, ni fui salvo en aquel tiempo. Estudié español y no aprendí nada. Solo las palabras malas, ¿verdad? Cuando uno es un inconverso aprendiendo otro idioma, él dice, ¿y cómo se llama esto en español? Y buscando las palabras malas, ¿verdad? En vez de las palabras bien. Después de haber estudiado 4 años el español, pues casi no aprendí nada. Solo las palabras malas. Pero años después Dios me llamó a trabajar en Honduras como un misionero. Y yo fui allí. Y cuando yo fui a Honduras, yo tomé clases de español 3 veces en la semana. Entonces 3 días de la semana, 8 horas cada día. Entonces 3 días, 8 horas cada día, será 24 horas cada semana. Estudié español. Y tenía yo 2 maestros. Uno era de España. Me enseñó cómo hablar de los españoles. Y ellos hablan así, ¿verdad? Mire, me llamo Tomás y quiero enseñarle cómo hablar en español, ¿verdad? Cómo hablan un poco diferente, ¿verdad? O bueno, el maestro me enseñó muchas cosas. Y doy gracias a Dios que Él me enseñó a hablar, pues, mucho mejor que antes en español. Todavía no hablo muy bien en español, pero me entienden, ¿verdad? Me han contactado bastantes diciendo, bueno, gracias, pues no es perfecto su español, pero tú puedes enseñar bien y entendemos. Bueno, gracias a Dios. Pero este hombre de España no era salvo, no era un cristiano verdadero. Estaba hablando de cuántas mujeres tenía él y cosas así. Y yo dije, mire, yo soy cristiano y un predicador de la palabra de Dios. Y lo que estás diciendo es fornicación. Me estás
diciendo y jactando de las mujeres que has tenido. Tú has vivido en fornicación con ellas. Y la Biblia dice que fornicación es pecado. Y este hombre de España me miró y dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ah? No, es natural, me dijo. No, el hombre tiene el deseo dormir con mujer, es un deseo natural. Entonces ya está bien, no hay nada mal con esto, dormir con una mujer. Y yo dije, no, sí es malo porque es pecado, se llama fornicación, tú eres un pecador. Y se enojó él. Pero la cosa que no entendí, pero ahora entiendo, es que él pensó, no, no es pecado fornicar. No es fornicar, es amor, amando a otro, compartiendo una experiencia con otro, según él. Porque era así, porque ahora veo cómo es Europa. Europa es un lugar donde no hay mucha predicación de la palabra. Por esto no hay muchos que explican qué es el pecado y por esto ellos hacen cosas sin saber que son pecados. Pero yo imagino que aquí en su corazón, en su mente, en su conciencia, él sabía que era malo. Él sabía que era bueno casarse, hablé con él, casarse, y que él sabía que era bueno no fornicar. Pero mire, él sabía el bien, pero él siempre hizo el mal. Vio a la mujer bonita y ella quería, bueno, él fornicó. Y siempre quería yo decir, es pecado, y siempre, no, está bien, es natural. No está bien. Cuando uno sabe que es el bueno y no lo hace, y continúe en su pecado, esto es pecado. Esto es mal. Bueno, vamos al segundo. Vamos a primero de Juan 3:4. ¿Me entiendes? Primero de Juan 3:4. Si tú sabes lo que es bueno y no quieres hacer bueno, has pecado. No es que has cometido el pecado, es que tú sabes lo que es pecado y lo que no es, y no has hecho nada. En vez de hacer mal, no has hecho bien. ¿Me entiendes? A veces el pecado es no hacer bien, cuando debemos hacer bien. Por ejemplo, ¿cómo le digo? Si yo voy a la tienda, ¿verdad? Al supermercado, y ahí está una anciana bien antigua. Y ella tiene lleno sus manos y todo, y está tratando de abrir la puerta, y está así batallando, y yo veo ahí, y no hago nada, es pecado. Porque sé que es bien ayudarla, abrir la puerta, ayudar. Pero no lo hago, es pecado. El pecado es no hacer el bien cuando debemos hacer bien. ¿Me entiendes? Ahora, esto nos enseña que el pecado es hacer el mal. Cuando sabemos que es mal, pero decidimos hacer mal, eso es pecado. Primero Juan 3:4 dice, cualquiera que hace pecado transgrede también la ley. Porque el pecado es la transgresión de ley, o de la ley. ¿Qué es el pecado? El pecado es transgresión. Es una palabra dura. ¿Cómo es la palabra? Dice, transgrede, es la palabra. El infinitivo, ¿cómo es? El infinitivo es transgreder o transgredir. No, ni idea. Pero si cuando uno transgrede la ley, ha pecado, según la palabra de Dios. El pecado es transgreder la ley. ¿Qué significa transgreder? Es traspasar, es hacer mal, es no seguir a la ley. No seguir a la ley es pecado. ¿Ok? ¿Qué es la ley? Pues la ley Dios dio aquí. También podemos llamar toda la Biblia la ley de Dios. Pero la ley Dios dio en el Antiguo Testamento a los judíos. Y bajo la ley la Biblia dice, no harás tal cosa, no harás tal cosa, no harás tal cosa, no harás... Mire qué negativo es la ley. No es, tú debes hacer esto, tú debes hacer... Es, no debes hacer esto, no debes hacer... No, dijo el Señor. Como el padre con su niño. No lo hagas, niño. Cállese, niño. No lo digas. No, dice el padre a su niño. Para que el niño pueda aprender. Hay cosas que no debo hacer. Bueno,
Mirando a la ley, y mire, la ley no nos salva hoy. No estamos bajo la ley. Pablo dice claramente, estamos bajo la gracia. Somos salvos por fe, no por la ley. Amén. Es fe que salva a nosotros. Pero algunos me han dicho, bueno, tú tanto que predicas contra la ley, que entonces debemos botar la ley en el basurero. No. No estamos salvos por la ley, estamos salvos por fe. Pero podemos leer la ley, ¿sabes por qué? Porque lo que la ley dice es lo que es el pecado. La ley nos enseña qué es el pecado. Y si amamos a Dios y estamos salvos, debemos agradecer, es la palabra, ¿verdad? Debemos dar honra y gloria al Señor por vivir santo. ¿Y cómo debemos vivir santo? Mirar lo que es malo según la ley y tratar de hacer bien y no malo. A ver si me has escuchado, me has entendido, ¿verdad? Vamos entonces a Éxodo capítulo 20. Y lo que quiero hacer ahora es mostrarte algunas cosas en la Biblia que son pecado. Muchos tienen idea lo que es pecado, pero como aquel maestro mío, algunos ni idea tienen de algunas cosas que son pecado. Piensan que es natural. Entonces yo voy a poner aquí una lista de pecados en la Biblia. No voy a mencionar todos. No hay tiempo suficiente dar una lista de todo pecado que se encuentra en la Biblia. Es casi imposible porque hay tantos, ¿verdad? Pero voy a tratar de darle ejemplos de qué es pecado. Según Éxodo capítulo 20, versículo 4, mire lo que dice. No te harás imagen tallada ninguna. Versículo 5, no te inclinarás a ellas. Entonces, adorar imágenes es pecado. Imágenes. O podemos decir ídolos. Mire, la mayoría de los en el mundo que hablan español, la mayoría de ellos han venido de una familia católica. Y muchos de la iglesia católica tienen en su casa y aún en sus iglesias imágenes. Imágenes. ¿Está correcto tener imágenes según la palabra de Dios? Pues claro que no. Son ídolos. Y Dios está muy enojado contra los que adoran a imágenes en vez de Él. Mire cómo peca esta iglesia, la iglesia católica. Ni sabe que es pecado adorar imágenes. Y esto es que hace esta iglesia. Adoran muchas imágenes. Son pecadores, ¿verdad? Otro pecado, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ok, más y más, tomar en vano. Yo no sé cómo hacer esto en español. En inglés nosotros tenemos un dicho que es muy malo. Y más o menos traducido de inglés es maldito sea. O que Dios lo maldita. No sé si tienen esto en español, pero está tomando en vano el nombre de Dios. Y es algo no muy bonito decir. Y resuena muy feo cuando uno dice. Otro, versículo 13. No matarás, no cometerás adulterio. 15. No hurtarás o no robarás. 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Aquí son otros, ¿verdad? No matar. No cometer adulterio, ¿verdad? Robar o hurtar, mentir, ¿verdad? Dar falso testimonio, codiciar. Todo son pecados según la palabra de Dios. Vamos a primero de Corintios capítulo 6. Vamos a ver, le voy a dar, casi no puedo hablar en español. Te voy a dar muchos ejemplos de cosas que Dios dice
son pecado. 1 de Corintios 6, versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Otra lista de lo que es pecado. Dice que fornicar es pecado. Aunque que mi maestro antiguo dijo que no es natural, no es fornicación. Aborrecharse o andar bolo, andar borracho. Quizás algunos no entienden la palabra bolo. En Honduras, borracho o embriagado es bolo. Andar borracho. Ladrón, ¿verdad? Robar. Afeminado. Mire, para un hombre actuarse como una mujer es pecado. De ahí vienen los homosexuales. Sodomía, ¿qué es? Es un gran pecado contra Dios. Andar avaro, ¿verdad? Una palabra. Más y más y más. Maldicientes. Muchos pecados podemos ver si leímos la Biblia. Deuteronomio 18:9. Estamos en 1 de Corintios. Vamos a versículo 18. 1 de Corintios 6:18 quería leer primero. Mire, huid la fornicación. Cualquier pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fornicar es pecado. Ahora vamos a Levítico 18:22. Levítico 18:22. Aquí tenemos un pecado muy grande. Pero ¿sabes qué? Me parece que todo el mundo hoy no importa lo que es pecado y que todos quieren el pecado más que Dios. Por esto miramos tantas cosas feas en el mundo de hoy. Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Qué significa echará con varón como mujer? Hacer sodomía, hacer como hacen los homosexuales. Dios dice que eso es pecado. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos, el gobierno dijo: no está bien, damos derecho para los homosexuales casarse. ¿Qué han hecho? El gobierno ha pecado y han apartado de la Biblia y Dios para embrazar un pecado y permitir pecado en los Estados Unidos. Hicieron legal el pecado. Miramos otro, Deuteronomio 22:5. Y para mí esta es una cosa bien triste. Cuando el gobierno no solamente peca, pero da permiso a otros pecar. ¡Qué horrible! Deuteronomio 22:5. Aquí tenemos otro pecado. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Señor, tu Dios, cualquiera que esto hace. No sé la palabra en español, pero en inglés se llama transgender. ¿Has escuchado de esto? Pues está en las noticias y los periódicos y todos. Y esto tiene que hacer con vestirse de ropa de otro. Por ejemplo, un hombre quiere vestirse en la ropa de mujer. Qué guaca, la verdad. Qué asco. Miramos y qué horrible. Pero aquí en los Estados Unidos están apoyando a los transgender. Aquí en los Estados Unidos, en las escuelas enseñan: no, si tú eres un varón está bien vestirse como mujer. Y si tú eres mujer está bien vestirse como varón. No importa. Sí importa, esto es pecado, según la palabra de Dios. ¿Por qué quiere ir en contra de la palabra de Dios el mundo de hoy? ¿Y por qué apoya esto el gobierno? Pues yo sé, es porque el gobierno ha apartado de Dios. Amén.
no debemos apartar y pecar nosotros mismos. Deuteronomio 18, 9 al 12. Cuando hubieres entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes o de los gentiles. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunta a hechicero, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Dios o al Señor. Sin embargo, tenemos nosotros una elección aquí en los Estados Unidos. Y hay una mujer que se llama Hillary Clinton, ¿verdad? Y ella quiere ser presidente. Y ella es uno que ha hablado y preguntado de los muertos. Cuando su esposo era presidente, ella jacta que ella ha hablado con un muerto. La esposa de un presidente, Roosevelt. ¿Sabes qué es un seance? No sé cómo se llama en español, pero cuando unos toman las manos en un círculo y cierran los ojos y empiezan a buscar a los muertos y los espíritus de los muertos vienen a hablar con ellos. Es pecado, pero tenemos una mujer que quiere ser presidente que ha hecho esto. Dice también que es pecado la brujería. Pero muchos dicen que han estudiado a esta mujer Clinton. Hillary Clinton es una bruja, me dicen. Que ella pertenece a un coven. Un coven es un grupo de brujas. Y ella pertenece a un grupo de brujas en California. ¿Queremos una bruja que practica la brujería y pregunta de los muertos como presidente de los Estados Unidos? No queremos este pecado en nuestra tierra. Por esto, oiga, hay que echar fuera gente así. Hay que decir, esto es pecado, no queremos los pecados así en nuestra tierra. Es triste ver que muchos hoy en día ni idea tienen lo que es el pecado. Vamos a Levítico. Levítico y 20, perdón. Levítico 20. Bueno, casi estoy terminado con mi lista de pecados, ¿verdad? No hay todos, ¿verdad? La mayoría de los pecados que doy son pecados de fuera. Ni mencioné muy pocos de pecado que está adentro, que nadie puede ver, como soberbio, ¿verdad? Como orgullo, como odio, cosas así. Solo son de fuera que uno puede ver. Pero Levítico capítulo 20, versículo 11 y adelante dice: y cualquiera que se echare con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y cualquiera que durmiere con su nuera, ambos han de morir. Hicieron confusión, su sangre será sobre ellos. Y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron entre ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y el que tomare mujer y a la madre de ella comete belleza, quemarán en fuego y él y a ellas, porque no haya belleza entre vosotros. Y cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto y matarás a la bestia. Y más y más y más. Hasta ahí está bien, ¿verdad? La bestialidad. El incesto. El incesto. Son cosas que Dios dice que son pecados. Pero miramos en el día de hoy mucho de esto en todas partes. Películas que tienen todo esto. Hasta el gobierno está empujando sobre nosotros conocer y probar estas cosas. El gobierno dice, no, un niño puede decidir si es un niño o una niña. Y si quiere ser homosexual, pues está bien, experimentar, dicen. No, apártese de pecado, le digo. Vamos a 1 de Samuel 15. 1 de Samuel 15, 23.
¿Qué es el pecado? Es rebelión. 15:23 dice, porque la rebelión es como el pecado de hechicería, brujería o hechicería. Y como iniquidad la idolatría y la obstinación. Por cuanto tú has rechazado la palabra del Señor, Él también te rechazó para que no seas rey. Ok, rebelión es como pecado. Pero aún más dice que uno que peca es casi igual que uno que practica la hechicería. ¿Por qué habla así? ¿Por qué dice esto? Bueno, nosotros debemos servir a Dios y hacerlo por medio de hacer bien. Pero cuando uno peca, ha apartado de Dios y las cosas buenas, entonces no está sirviendo a Dios. ¿Quién está sirviendo? Satanás. ¿Y qué es la brujería? ¿Qué es la hechicería? Algunos no entienden qué es la hechicería o la brujería. La hechicería es hablar algunas palabras y esto está atando a un demonio para que venga el demonio para hacer lo que tú deseas. La hechicería es comunicar con demonios y hacer tratos con demonios, hacer algo, y si ellos hacen algo, tú haces algo. Esto es la hechicería. ¿Qué es? Es servir diablos, es servir demonios, es servir a Satanás. Y la Biblia dice que cuando uno peca, es como un pecador, es igual que un hechicero, porque no está sirviendo a Dios, sirviendo está a Satanás. Con esto yo no quiero pecar, amén, quiero servir a mi Dios. ¿Habla la Biblia y nos enseña la Biblia que no debemos pecar? Claro que sí. No tengo tiempo, le voy a dar 4 versículos que nos enseñan que no debemos pecar. Éxodo 20:20. Salmos 4:4. 1 de Corintios 15:34 y Efesios 4:26. Te dije 1 de Corintios 15:34 y Efesios 4:23. Son 4 versículos que dicen que nosotros debemos apartar y no pecar, porque amamos a Dios y queremos servir a Él, no a Satanás. Porque apartar de Dios y pecar es practicar la hechicería. Rebelión es como hechicería. Rebelión es como el pecado de la hechicería. Así dice 1 de Samuel 15:23. Wow. Ahora, como cristianos, ¿podemos parar de pecar? Yo tengo un mensaje en YouTube que se llama ¿Puede pecar un cristiano? Pues sí, nosotros como cristianos sí podemos pecar, pero no debemos pecar. ¿Me entiendes? Sí podemos, pero no debemos. Aunque que todavía podemos hacer mal, nosotros debemos apartar de mal. Y a veces es difícil. He conocido hermanos que me dicen, bueno, no quiero pecar, pero no sé qué hacer porque siempre caigo yo en el pecado. O bueno, ¿qué debemos hacer? La Biblia nos enseña que cuando somos salvos, entra en nuestro alma el Espíritu Santo. Y Dios corta por la circuncisión espiritual el cuerpo del alma. Entonces nuestra alma con el Espíritu Santo dentro se llama la nueva criatura. La posesión poseída se llama la Biblia. Pero todavía esta nueva criatura que es de Dios, con el Espíritu Santo de Dios metido adentro, vive en un cuerpo de pecado. Entonces ya estamos dentro de nuestro enemigo más peor, el cuerpo, la carne. Y la Biblia nos enseña que debemos ver y debemos decidir no seguir a la carne, pero andar en el Espíritu. Muchas cosas. Vamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. 13. No tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Antes presentaos a Dios como vivientes de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces la palabra de Dios dice, aunque que somos nueva criatura, todavía estamos adentro de un cuerpo de pecado.
no debemos obedecer los deseos de la carne, debemos obedecer lo que el Espíritu desea. Entonces la vida cristiana es una vida de pelea. El Espíritu pelea contra el cuerpo y viceversa. En Honduras, cuando yo estuve en Honduras, a veces fui al capital, Tegucigalpa. O otras veces, y no mucho porque no me gusta, fui a San Pedro Sula. Ahí me robaron en San Pedro Sula. No me gusta San Pedro Sula. Pero a veces cuando fui a una ciudad grande como aquellos, no quería yo manejar porque me dio miedo. Mucha gente manejar en un lugar así. Entonces yo busqué un lugar seguro, estacioné el carro mío o mi Suburban y busqué a un taxi, ¿verdad? Y siempre, taxi, llegó el taxi, entro yo y casi siempre en Honduras, entrando al taxi le digo, quiero que me lleves a este lugar. Y después le digo, y mire conductor, ¿cómo estás? Y siempre, ni una vez dijo otra cosa, siempre preguntando al taxista, ¿cómo estás? Me dijo, luchando. En Honduras todos están luchando. Cualquier lado que uno va en Honduras dice, ¿qué tal? Luchando. ¿Cómo estás? Luchando. O en otra manera dice, en la lucha. Bueno, yo sé que la vida es una lucha, especialmente en un país muy pobre, ¿verdad? Pero la vida cristiana es una lucha. Y cuando uno me pregunta, ¿cómo estás, hermano? Yo le digo, luchando. ¿Por qué? Porque la carne lucha o pelea o batalla contra el espíritu. Y el espíritu contra el cuerpo. Entonces debemos siempre recordar esto, que necesitamos servir al espíritu y no a la carne. Y luchar contra los deseos para que no pecamos. A veces andamos bien, a veces no. Y la Biblia nos enseña aquí, no debemos servir al cuerpo. Fui a la iglesia el domingo. Nosotros tenemos aquí en Pensacola una iglesia que visitamos. A veces voy, siempre en los domingos y otras semanas, tanto que tengo que trabajar haciendo cosas alrededor de aquí, que necesito quedarme en casa para predicar los domingos. Pero usualmente trato de predicar antes para que podamos ir ahí el domingo. Y tenía un hombre predicando que no era el pastor invitó a otro. El otro entró y empezó a predicar contra el pecado y estaba hablando él de cómo vivir una vida santa y no pecar. Y él dio esta historia. Él dijo, mire, un día estuve yo trabajando todo el día y llegar la cosa en la noche me puso a pensar, mire, hice muy bien hoy. Muy bien hoy. Mire, yo andé trabajando, hice mi trabajo, no hice mala palabra. No tenía yo mal pensamiento, todo hice. Y él pensó, hoy no pequé. Y estaba tan feliz él, no pequé, hoy no pequé. Y mujer, esposa, oiga, hoy nunca pequé. Hoy pasé casi todo el día hasta ahorita sin pecar. Casi 24 horas sin pecar. Y estuvo muy feliz, yo no pequé hoy. Y en este momentito Dios tocó su coco, ¿verdad? Así. Y Dios dijo, ajá, ¿y ahora mismo? ¿Qué es? Y el hombre pensó, mire, estoy bien orgulloso de esto, ¿verdad? Estoy engrandeciéndome, es la palabra, soberbio es la palabra que tengo, proud en inglés. Entonces, por su orgullo, él empezó a pensar, mire, ya pequé, porque me llené con orgullo de haber no pecado hoy. Y yo empecé a jactar en sí mismo que es pecado. Entonces ya pequé. Y cuando él contó esta historia con sonrisa, yo, porque sí entiendo. Es una lucha. La carne sí quiere pecar. A veces la carne quiere hacer estas cosas, ¿verdad? Pero a veces la carne solo quiere jactar de sí mismo. No hacer tales cosas. Pero esto es pecado, jactar en sí mismo y no en Dios. Es difícil la vida cristiana, pero debemos vivirlo. Entonces, así es. El pecado de omisión, el pecado de transgresión. Hacer mal sabiendo que la ley dice tal cosa. Hay otro que se llama de concepción. El pecado de concepción. Concepción, ¿ok? A ver si entiende lo mismo en español. Esto aquí son
pecados que uno puede hacer en su cuerpo, ¿verdad? Pero esto es concepción en su mente. En esto entonces son pecados que tú puedes hacer en su mente. No todos los pecados son cosas que hagamos fuera. A veces pecamos en pensar algo mal. Cristo dijo, si miras a una mujer, has cometido adulterio con ella en su corazón. Proverbios 24:9. ¿Qué dice Proverbios 24:9? Dice, el pensamiento del necio es pecado. A veces tenemos pensamientos necios, pues esto es pecado. A veces pensamos en aquel mujer que vive cerca. Oh, qué bonito. Oh, mira su cuerpo. Oh, mal pensamiento tenía. Las mujeres, ay, qué guapo aquel. Oh, mal pensamiento tenía yo de dormir con él o algo así. Esto es pecado de mente. No hemos hecho fuera de cuerpo, pero entró en el mente y nosotros pensábamos en esto. Pecábamos nosotros en pensar en esto. ¿Qué debemos hacer? 2 Corintios 10:5. Hay que mover muy rápido. 1 Corintios 10:5. Mire lo que dice. Más de muchos... 2 Corintios 10:5. Lástima. Siempre lo digo mal. Ok. 2 Corintios 10:5 dice. Derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cada vez que entra en nuestra mente un pecado, nunca debemos pensar y pensar y pensar en esto. Debemos decir, no, Señor, lávame en su sangre. Lava mi mente en la sangre preciosa de Cristo. Quita este pensamiento, porque yo no quiero pensar en cosas que son pecado. No quiero pensar en esto porque no quiero pecar contra ti, oh Señor mío. Amén. Vamos a Filipenses. Filipenses 4:8. En fin, hermanos, que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay algunas alabanza, pensad en las tales cosas. Dios quiere su mente. Tú debes pensar en las cosas de Dios y las cosas puras. No debes pensar en estas cosas, ¿verdad? Un hombre me dijo, mire, esta mujer es bonita y cada noche pienso en él, o en ella, y durmiendo en ella. Pero no he pecado porque nunca dormí con ella. Mentira. Tus imaginaciones son pecado porque has pensado en hacer pecado. Y esto en sí mismo es pecado. Otro es el pecado de, primero de Juan 5:17. Primero de Juan 5. Y vamos a 17. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Entonces, iniquidad. Toda iniquidad es pecado. Bueno, en inglés la palabra es unrighteousness. Unrighteousness significa las cosas que no son right. O sea, que no son dignos, que no son buenos, que no son correctos. Hacer algo incorrecto en contra de lo que Dios quiere es iniquidad. Y si no es justo, no debemos hacerlo. Amén. Al fin, necesito terminar. Es el pecado de Romanos 14:23. Le digo que la Biblia nos enseña 5 veces qué significa la palabra pecado. La significación o la definición de pecado es omitir algunas cosas, sabiendo que debe hacer bien, pero no quieres hacer bien. Esta omisión es pecado. Transgresión contra la ley, haciendo algo en su cuerpo, es pecado. Concepción en su mente pensando en algo que es pecado, es pecado. Haciendo iniquidad, cualquier cosa sucia, mala, que no debes hacer, esto es pecado. Y al fin,
Tenemos el pecado de no creer. Es el pecado de ser incrédulo, podemos decir. Incrédulo. Mire lo que dice, y no quiero tomar fuera de contexto este versículo, ¿verdad? Déjame explicar antes. Está hablando Pablo de carne que ha sido sacrificado a ídolos. Y Pablo está hablando de esto en el contexto, y él está diciendo que si uno compra esta carne como un cristiano para comer, sí ha sido sacrificado a ídolos, y esto es malo. Pero un cristiano puede tomar esta carne y santificarlo con la oración y la santificación, pidiendo: Dios, por favor, santifica esta carne que podemos comer. ¿Ok? Así es el contexto. Pero al fin del versículo, no tomo bueno, algunos van a decir: tú has tomado fuera del contexto. No, es uno al fin del versículo que quiero aplicar a lo que estamos diciendo. El versículo de Romanos 14:23 dice: mas el que duda, si comiere, es condenado, porque no comió por fe. ¿Ok? Allí está el contexto de la carne. Pero lo que va a seguir, es algo que es una cosa verídica, ¿verdad? Es una cosa que está diciendo: mire, esta es una oración sola, esto se aplica a cualquier cosa. Y todo lo que no es de fe es pecado. Un buen dicho, ¿verdad? Todo lo que no es de fe es pecado. Yo quiero aplicar esto a los inconversos, los incrédulos. Si uno no quiere fe en Dios, no quiere fe en el Evangelio, no quiere fe en el sacrificio de Cristo, esto es pecado. Este es el pecado del incrédulo. Oiga bien lo que estoy tratando de decir. Vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Quiero aplicar este último al uno que no es salvo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan diligentemente. Dios demanda la fe. Y lo que Dios quiere es que vienen los perdidos a Él y confían a Él para ser salvos. He dicho muchas veces el Evangelio. Evangelio en la Biblia es 1 Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Cómo murió Jesucristo? Por nuestros pecados. ¿Sabes qué? Cristo murió por cada pecado. Todos los pecados, antes, ahora y en el futuro. Todos los pecados de todo el mundo, Cristo murió por estos pecados. Ahora, ¿para qué va al infierno uno? Uno va al infierno porque cometió adulterio. Va al infierno uno porque ha cometido sodomía. Va al infierno uno por mentir. ¿Son pecados que han hecho? Claro que sí. Pero Cristo pagó por estos pecados. Ya están pagados. Pero si uno no recibe a Cristo, esto es el pecado que pone a Él en el infierno. Y si no recibe el pago de Cristo, no tiene el perdón. El perdón viene por la sangre de Cristo. Cristo pagó por todos los pecados. Y el pecado que pone a uno en el infierno es el pecado de quedarse incrédulo, de no confiar. Mire, somos salvos nosotros por confiar, por creer, por reposar en la cruz y en lo que Cristo hizo. Cuando nosotros confiamos por fe en el Evangelio, en la sangre derramada de Cristo, en su sacrificio, somos salvos. Y todos los pecados son borrados en la sangre de Cristo. Pero si uno no acepta a este sacrificio, el pecado más grande que todos es el pecado de no confiar.
el pecado de quedar incrédulo. Pues Cristo pagó por los pecados. Ahora tienes que tomar este pago. ¿Me entienden? Es muy importante que entiendan esto. Ahora la pregunta, termino yo. He hablado a cristianos y quizás a un inconverso, un perdido. Primero quiero preguntarle, cristiano, ¿vives tú bien? ¿Usted anda bien? ¿Has recibido a Cristo como su Salvador? Ahora sí, me digas que sí. Ahora, ¿cuál de estos haces tú? Cristo ya pagó por esto, pero esto no es una excusa hacerlo. Algunos me dicen, soy cristiano bajo la gracia, entonces yo puedo fornicar si quiero. Yo puedo fumar, yo puedo emborracharme, porque bajo la gracia puedo. Quizás puede, pero ¿debe hacerlo? ¡Claro que no! Debes apartar del pecado porque Cristo te salvó como un sacrificio. Después de recibir a Cristo, Él quiere que andamos nosotros como un sacrificio vivo, apartando del pecado. ¿Has apartado tú? Venga, baje la cabeza, cerrar los ojos y ir a Dios. Si hay algo en su corazón, si hay un pecado que estás haciendo, y darlo a Cristo y decir, lo siento, Señor, por este pecado que hago yo. Hablando yo a cristianos. Ahora, si tú eres un perdido, has venido a Cristo Jesús. Has recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. El Señor Jesucristo sí salva y puede salvar. La única cosa que falta es que estás incrédulo todavía. Te recomiendo leer 1 Corintios 15, 1 al 4 y confiar en lo que Cristo ha hecho cuando Él pagó por tus pecados. Y si recibes a Cristo, recibes perdón de todos los pecados. Y ya puedes ir al cielo. Algunos quieren ver todo, ¿verdad? Entonces me voy a mover. Te pido leer más la Biblia. Y te pido, si ahora sabes lo que es el pecado, ¿por qué no apartes del pecado y vivir una vida santa y agradable a Dios? Dios te bendiga y nos vemos el otro día.